Muy buenos días, hermanos. Continuamos con la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y esta también es la última prueba que los religiosos de su época le hacen. Y es el turno de mirar su respuesta en cuanto a la ley y los profetas. Y la porción de la Escritura se encuentra en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 22, del 34 al 40, y nos dice de la siguiente manera. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los seduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando se reúnen los fariseos, un intérprete de la ley formula la pregunta con la que espera hacer caer a Jesucristo, dado que a su parecer nuestro Señor Jesucristo continuamente estaba desobedeciendo la ley. Y digo que a su parecer porque de la manera en la que ellos habían transgiversado la ley, agregándole y poniéndole mucha más importancia a la tradición de los ancianos, habían mirado a Jesucristo hacer ciertas labores que claro eran obras que glorificaban a Dios, pero para ellos no dejaban de ser labores, trabajos en día de reposo. Lo llegaron a encontrar caminando más de las distancias que ellos habían establecido. Y lo hallaron no guardando las tradiciones de los ancianos que para ellos habían llegado a tener un lugar muy, muy importante en su ley. Y es interesante porque esto mismo que les sucedió a ellos sucede hoy en día. En la mente de muchos creyentes, el Señor Jesucristo vino a abrogar la ley. En la mente de muchos de ellos, sienten que la ley es hasta Jesucristo y de ahí para acá, todo eso quedó anticuado, todo eso quedó fuera y que ahora estamos en una nueva dispensación completamente distinta. Aciertan en que estamos en una dispensación, pero erran en el pensar que Él vino a abrogar la ley. Nuestro Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, para que todo aquel que en Él cree tenga la ley cumplida por fe. De manera que teniendo esta ideología, le hacen esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? O de otra manera, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor Jesucristo, siendo Él mismo el Verbo, conoce no solamente la ley, pero la intención de la ley. Y de esta manera responde: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Porque si realmente amamos a Dios con todo nuestro ser, entonces el resto de los mandamientos que están estrechamente relacionados a nuestro servicio y nuestra relación con Dios, como no pronunciar su nombre en vano, no tener dioses ajenos, no hacernos imágenes de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, o guardar el día de reposo, congregarnos, todos estos mandamientos dejan de ser un problema y se convierten en nuestro deleite, en nuestra manera de manifestarle a Dios nuestro amor. Si realmente amamos a Dios, lo que queremos es agradarle. Y si estos mandamientos representan de alguna manera su forma de pensar, su forma de ver el mundo y su forma de regular nuestra relación con Él, es nuestro deseo poder observarlos. Y es justamente en ese deseo de agradar a Dios que nos damos cuenta que necesitamos un Salvador.
alguien que nos ayude. Por eso la carta a los Romanos dice que el fin de la ley es Cristo. Esto es, el propósito final de la ley es Cristo. Porque todo aquel que ama a Dios y desea guardar la ley, pero ve su imposibilidad en nuestra humanidad, clama por un Salvador. Ahora, también lo contrario viene a ser evidente. ¿A qué me refiero con lo contrario? Aquel que no ama a Dios puede pretender, puede declararlo con sus labios, puede repetirlo a los cuatro vientos, pero muy íntimo en su corazón, la ley se le hace una carga. Se le hace algo terrible, algo de lo que no quiere saber, algo de lo que no le interesa observar. Se le hace incluso molesto hablar de todo aquello que Dios estableció para que nuestra relación con Él sea perfecta. Y en su mente el problema de todo esto es la ley, por eso su rechazo y quiere pensar que Jesucristo nunca la cumplió, Jesucristo mismo incluso la abrogó, entonces siente que tiene un permiso también de desecharla. Pero es que el problema no es la ley para tal persona. El problema es quién la estableció. No ama a Dios y por consecuencia no ama la obra de Dios. Mucho menos ese aspecto estricto y rígido de Dios, lo cual es su justicia. El Señor Jesucristo demostró a lo largo de su vida que si había alguien que amaba a Dios era Él, por sobre todas las cosas. Y la manera gráfica de verlo es que cumplió sus mandamientos al pie de la letra y fue su mayor satisfacción. Por eso Él mismo puede decir a sus discípulos y a nosotros, si me amas, guarda mis mandamientos, porque esa es precisamente la manera de amar a Dios. Cuando buscamos y nos esforzamos por hacer su voluntad y llegamos a entender que solos no podemos hacerlo, pero que si Él nos ayuda, entonces lo lograremos. Prácticamente en un día más, si consideráramos ya que estos han sido 3 días, pero en un día más iría a la muerte. Y aun cuando lo que le esperaba es lo más terrible que un ser humano puede experimentar, lo haría y cumpliría todas las profecías escritas sobre él por amor a su Padre. Y, como veremos con el complemento de la ley, también por amor a nosotros. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo es complementario al primer mandamiento. Podemos decir que son un círculo uno y el otro, porque el segundo mandamiento más importante es semejante a este. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Y el que ama a Dios lo manifiesta amando a su prójimo. Pues ya la palabra de Dios nos dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro prójimo, pues realmente estamos mintiendo, porque nuestro prójimo con quien podemos tener una relación directa, porque lo podemos ver, lo despreciamos, ¿cómo pues podemos asegurar que amamos a Dios a quien no vemos? El Señor Jesucristo no podía ser acusado de no amar a su prójimo. No solo sanó, liberó y restauró a los necesitados, sino que en solo unos días derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué mayor amor hay que este? Que dar la vida por los demás, incluidos entre ellos nosotros, pecadores. ¿Y cómo pues puede ser esto el cumplimiento de toda la ley? Bueno, es muy simple. El que ama a su prójimo no se deleita en lo que daña a su prójimo. No se deleita en el robo, en la envidia, en el maltrato, en el engaño, sino que se deleita en lo que beneficia a su prójimo, incluso en lo que bendice a su prójimo.
Por eso toda la ley se manifiesta en estos dos mandamientos. Y no solo toda la ley, pero podemos ver que el Señor Jesucristo dice que la ley y los profetas, todas las profecías. Porque ¿qué son las profecías? Es el plan de Dios para la bendición del hombre. Es Dios mostrándonos lo que piensa ser a beneficio nuestro. Todas aquellas cosas que Dios de antemano dejó sabernos por medio de sus profetas fue para que no perdiéramos la fe, para que no perdiéramos la esperanza, para que hubiera en nosotros fortaleza para seguir adelante, para que cuando el momento fuera difícil y oscuro, como lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, pudiésemos aferrarnos a su palabra y a esas promesas que mantienen viva la esperanza, porque al lugar a donde vamos no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay muerte. De manera que todas estas profecías son los planes de Dios para bendición del hombre en general, pero particularmente para aquel que cree. Porque la ley fue dada para mostrarnos la necesidad que tenemos de Dios si queremos pasar con Él la eternidad. Porque ¿qué es lo que hace visible la ley? Sino el pecado. Porque antes de la ley no sabíamos que había pecado en nosotros. No sabríamos que mentir es malo hasta que hubo una ley que nos dijo no mentirás. No sabíamos que robar, tomar lo ajeno era malo hasta que vino una ley que nos dijo no robarás. Y aunque todos esos principios están metidos en nuestro corazón y en nuestra mente, aún desde pequeños, la ley es la que pone en evidencia el pecado y es la que hace que el pecado sobreabunde. Amar al prójimo no solo es no hacerle mal, pero amar al prójimo también es hacerle el bien. Miren, se calcula, o por lo menos los estudiosos han concluido, que hay un promedio, quizás uno o dos más o uno o dos menos, pero 613 mandamientos. Mandamientos de qué hacer en la enfermedad, qué hacer en la relación, qué alimentos consumir, cómo dirigirnos a Dios y claro, también los 10 mandamientos, nuestra relación ya personal con Dios y con el prójimo. Pero amar a Dios, amarte a ti mismo y amar a tu prójimo resumen todos esos mandamientos. Porque el que ama a Dios busca servirle, desea conocerle y quiere guardar sus mandamientos. Ahora, no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Y amarte a ti mismo es entender por medio de la fe que eres templo del Espíritu Santo, que eres un lugar en el que Dios ha decidido habitar por medio de su Espíritu en ti, y amas tu cuerpo. Te amas a ti mismo. Quiere decir que no solamente guardas lo que comes, pero también lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, porque te amas, porque te das cuenta de lo que eres. Y amándote, amas a tu prójimo, y no solo porque es el mandamiento de Dios, sino que también porque te das cuenta que ahí donde Él está, tú estuviste, o si ha madurado más que tú y su relación con Dios es más profunda, ahí donde Él está es donde quieres estar, porque quieres crecer y llegar hasta la estatura del varón perfecto. Cuando me refiero a los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, a los seduceos, a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, a los ancianos, finalmente dejaron de probar al Señor. Ellos querían encontrarle un defecto, querían ponerlo en evidencia, querían tener una excusa para poder quitarle la vida. Por la buena no lo lograron. Tentándole, no pudieron hacerlo. Poniéndole pruebas, él no cayó en las trampas de ellos, sino que más bien todos pudieron tener evidencia de que realmente provenía de Dios. Y cesaron de estarle cuestionando y probando. Tomarían otro rumbo y otras alternativas, lo cual definiría lo que realmente había en su corazón y cuál era su intención. Su intención no era saber qué Jesucristo pensaba.
Su intención era encontrarle algo para poderlo matar. Y esto es lo que harían. Pero no entenderían ellos mismos que solo estaban cumpliendo con las profecías. Porque una vez que el Cordero Pascual fue presentado, había que examinarlo detalladamente hasta encontrarlo perfecto y sin defecto. Y es lo que acababan de hacer. No encontraron razón alguna para acusarle. Aquel Cordero había sido declarado perfecto y sin mancha. Lo que seguía era sacrificarlo para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, gloria a Dios que el hombre termina haciendo la voluntad de Dios aun cuando busca su propio beneficio. Tú y yo queremos ser encontrados del lado de Dios. Tú y yo queremos ser encontrados haciendo lo que a Dios le agrada. 2 mandamientos. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Busca servirle, busca adorarle, busca conocerle. Sobre todo busca guardar sus mandamientos, porque en eso se manifiesta cuánto lo amas. Y hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así como queremos llegar a la presencia de Dios, que ellos también lleguen. Así como queremos que el Espíritu Santo more en nosotros, que more también en ellos. Y eso nos va a llevar a un sinfín de acciones que van a tener un solo propósito: glorificar el nombre de Dios. El Cordero está listo para ser sacrificado y su sangre ha de aplicarse a todo aquel que cree, incluidos tú y yo, por gracia de Dios y para gozo nuestro. Dios les bendiga, hermanos.